Bhagavad Gita, capítulo 5, el resumen. En sánscrito se lee Ata Panchamodhyayaha Samya Sayogaha, acción y renuncia. En el capítulo 5, el Señor Krishna delinea los conceptos de acción con el desapego y la renuncia en las acciones, explicando que ambos son un medio para el mismo objetivo. Aquí él explica cómo la salvación se alcanza por el cumplimiento de estos caminos. Así este capítulo se titula Acción y renuncia. Aquí Arjuna, la primero que le pregunta, porque como de repente siente que hay contradicciones o ambigüedades, entonces le pregunta a Krishna, oh Krishna, le dice, primero me pido es que renuncie al trabajo y después me recomienda de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? Dímelo de una vez. Y Krishna le dice, tanto la renuncia de las obras como el yoga de la acción conducen igualmente a la bienaventuranza suprema. Pero de ambos, el yoga por la acción es en verdad mejor que la renuncia a las obras. Perfecto asceta es el que nada desea, ni nada aborrece. Libre de los pares de opuestos, muy pronto quebranta sus ataduras, oh omnipotente. Los niños, no los sabios, hablan con discrepancia del Sankhya y del Yoga. Quien está verdaderamente afianzado en uno u otro cosecha el fruto de ambos. En realidad, está bien, ¿no? Porque esto es todo filosofía, ¿eh? Krishna te habla de... La mayoría de las religiones hablan de Dios, de adorar a Dios, de ese tipo de cosas. También hay en el hinduismo, pero es mucho más completo en el sentido de la filosofía que se aplica. Por eso que la palabra Dharma en español se traduce como escolástica, que es la mezcla de filosofía y teología. Porque ya cuando es teología es porque el centro es Dios, y entonces toda la explicación es en relación con Dios. Ya no hay ninguna posibilidad de especular, no hay ninguna posibilidad de nada, o sea, simplemente ya Dios existe, es el origen de todo, se acabó. Y en la filosofía no, en la filosofía buscas la vuelta, le das la vuelta, llegas al mismo lugar, das la vuelta para poder entender la verdad absoluta. Ese, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el fin de la vida? Bueno, todo eso. Pero cuando ya es Dharma, cuando ya es escolástica, es una mezcla entre la teología y la filosofía. Y no se contraponen de ninguna manera. De la misma manera que lo que es acción y renuncia tampoco se contraponen. Porque cuando hablamos de acción, no estamos hablando de jugar un partido de fútbol o hacer gimnasia, ¿no? Cuando hablamos de la acción, hablamos ya vivir es una acción, ¿no? Las actividades son la acción. Y cuando hablamos de renuncia tampoco estamos hablando de que, como lo hemos explicado en otras oportunidades, de que no es tirar todo por la ventana. La renuncia es una actitud. Entonces, no se contrapone la acción y la renuncia. Nosotros podemos llevar a cabo una acción siendo renunciantes. Porque, ¿cuál es la renuncia? La renuncia es que yo hago todo, pero no estoy apegado a ese todo, ¿no? Por eso dice, actúa por actuar. En este caso le decía en el capítulo 2 a Krishna Arjuna, le decía, lucha por luchar tan solo, sin importarte la victoria, la derrota, la ganancia, la pérdida, y actuando así nunca incurrirás en pecado. Y esa es la mentalidad de una persona que es renunciante. O sea, la mayoría de las personas actúan por el resultado, el apego al resultado. Todos estamos buscando el resultado en las acciones. Y
Y en este caso, Krishna te enseña a llevar a cabo la acción, pero sin preocuparte por el resultado, porque el resultado es como un juego de azar, ¿cierto? No sabemos cómo va a ser este resultado. Una persona puede instalar un negocio y puede ir de bien o mal. Una persona puede llevar a cabo el estudio de alguna actividad artística, se prepara toda la vida para ser un artista y no funciona. Wow, llegó el invierno. Y otras personas, por ejemplo, se preocupan o se preparan muchas veces para lograr algo y ese logro nunca llega. Pero en cambio, si una persona lleva a cabo la acción y no está pegada a la acción, entonces esa renuncia ¿cómo se llama? A ese logro de la acción, eso significa realmente renuncia. Nosotros llevamos a cabo la acción, pero no estamos apegados a la acción. Sabes que es mucho más fácil ser así, ¿no? Porque dice, uno propone, pero Dios dispone. También lo dice la gente. O sea que el conocimiento está en todas partes, no es que lo estás aprendiendo ahora, lo tenemos. Lo que hacemos aquí con este conocimiento es simplemente tratar de recordarle a la entidad viviente qué es la vida y que no es tan complicado, porque nosotros los sufrimientos que podemos llegar a tener en algún momento en la vida, simplemente después cuando pasa el tiempo, ocurrió en un segundo, o no ocurrió, directamente no existe. O sea, viajas y cuando vuelves parece que el viaje fue un sueño. Entonces, Bhagavad Gita lo que te enseña es ser objetivo en el sentido de la vida y aceptar la vida como viene, pero no como una resignación, sino como un entendimiento. Es diferente, es muy, muy diferente resignarse a entender. La gente dice, no, en la India ellos son así porque son resignados. No. Ellos son hay mucha gente que es muy sabia, por eso acepta las cosas como suceden. En cambio nosotros acá en Occidente, cuando a la gente no le resulta las cosas, se matan, ¿viste? Se van al alcohol, se van a las drogas, se dejan caer porque no les resultó algo. O sea, el apego a las cosas materiales lo único que te trae como resultado es frustración. Pero si una persona no está pegada al resultado de la acción, nunca estaría frustrado porque simplemente acepta de que no era para ti, ya está, y continúa, sigue luchando. Lo que no dejas es de luchar. ¿Viste? Es muy lindo este conocimiento. No es simplemente, ¿cómo se llama? Una onda mística, que estamos aquí meditando, y no. Estamos estudiando para poder vivir en este mundo material y ser felices. Siempre lo digo, pero es que es verdad. Es que el conocimiento es lo que no te permite sufrir, no te permite frustrarte. ¿Está claro? Bueno, seguimos mañana. Jai, Hare Krishna, Namaste. Gracias por estar ahí. Esto me da mucho ánimo para seguir hablando acerca de Krishna, Bhagavad Gita, y más en este mes, en el mes del Bhagavad Gita. Haribol.